Vamos a entrar así con el análisis. Ya lo ven ustedes, hay mucho que analizar con la lista que les proponemos durante esta jornada aquí en Noticia con Víctor Hugo Morales, periodista uruguayo, analista político. Qué placer saludarte de nuevo, Víctor. Gracias por acompañarnos. Un placer, Tatiana. Con la breve síntesis que teníamos en el informe, te quiero pedir ahora que profundicemos en quién es quién de los candidatos a la presidencia, los que se miden en este momento. Y quiero comenzar por el candidato que va de primero en las encuestas, lo hemos visto después de las PASO de una manera sistemática y creciendo, Alberto Fernández. Hasta esta campaña, durante unos años prácticamente desapareció de la vida pública, se dedicó a ser profesor. ¿Qué pasó con él? Ahora llega y se convierte en la esperanza para millones de personas, para millones de argentinos. Es un político que supera ampliamente la media de la capacidad de los políticos, es un hombre entrenado en el gobierno porque fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner unos cuantos años. Puede entrar a la Casa Rosada con una venda y lo mismo sabe dónde está todo, es decir, sabe gobernar, tiene perfecta idea de lo que hay allí y de lo que se puede hacer desde allí. Es un hombre intelectualmente muy preparado, es un profesor de Derecho, de muy buen discurso, que ha consolidado su condición de candidato después de la designación de Cristina Fernández. Cuando lo nombró Cristina fue una gran sorpresa y para muchos un dato extraño, porque Alberto Fernández había tenido una actitud bastante crítica de la segunda etapa del gobierno Kirchner, sobre todo de Cristina. Estaba como disgustado con Cristina. Viejos amigos como realmente eran, se reencontraron un año y medio antes de toda esta historia, ajustaron todo lo que a los afectos hace, estaban juntos en todo ese periodo y en determinado momento Cristina Fernández advirtiendo que ella podía ganar las elecciones desde ya, porque la mayoría de los votos son de ella, le iba a ser muy difícil gobernar y entonces pensó que Alberto Fernández podía ser un buen candidato. A partir de ese momento, Alberto Fernández se convirtió en lo que llamamos una verdadera esperanza de poder gobernar la Argentina. Y lo vemos totalmente entregado en la campaña, con un discurso muy firme durante todos estos meses, sin dejar, que es algo que llama la atención, sin dejar la universidad, sin dejar la educación. ¿Ahí también está enviando un mensaje o es más el respeto por su universidad y por sus estudiantes? Yo creo que lo que ha caracterizado a Alberto Fernández en todo esto, en cada uno de estos rubros que mencionas, ha sido un acierto. En todo se manejó muy pero muy bien, facilitado por supuesto el discurso frente al desastre que es la Argentina. En realidad cualquier candidato de su envergadura, que son muy pocos, podría haber tenido un destaque así en cada cosa que dijera en materia de prometer un gobierno que sea completamente distinto a esto. Siendo distinto a esto que impuso el neoliberalismo, ya se es un buen gobierno para el pueblo, un gobierno para las mayorías, no un gobierno como este estrictamente para las minorías y que desatendió en forma total lo que llamamos el pueblo. Claro, aquí hay algo que resulta muy interesante para la historia argentina, quiero pedirte tu reflexión, Víctor Hugo, y es que tendrá, que ha tenido una candidata a la vicepresidencia ejemplar, la expresidenta del país. ¿Cómo se percibe esto, que sea una persona, el peso pesado de la política argentina, que tiene millones de seguidores? No es común que suele suceder en unas elecciones, o no solamente me refiero a Argentina, en cualquier país, que haya un candidato a la vicepresidencia de tanto peso. Nos faltan los que especulan que la verdadera presidenta sea Cristina Fernández. Lo han dicho de meses atrás. Pero no tiene ninguna razón. Ella no le faltaría el respeto a Alberto Fernández de esa manera. Y Alberto Fernández tiene las condiciones, los quilates para ser el verdadero presidente. Lo que va a tener Cristina es la presencia de una estadista de consulta, de una persona que sabe todavía más que Alberto Fernández qué hay en el momento en que entras a la Casa Rosada y cuáles son los resortes a tocar para darle un poco de felicidad a la gente. Por otra parte, yo creo que en toda nuestra vida, en tu vida profesional, en la mía, hay algo que llamamos la mirada de los otros, la mirada de aquellos ante los que tratamos de ser fieles con nuestra conducta. Es muy probable que la mirada de Cristina Fernández de Kirchner esté presente en el gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué es la mirada de Cristina? Es la mirada de los millones de seguidores y de votos que ella aporta para esto. ¿Qué quieren esos seguidores? Determinadas cosas en la política internacional, lucha contra el poder establecido, particularmente el poder mediático, confrontación a favor de Malvinas, es decir, respeto por Venezuela,
apertura hacia la patria grande. Todo esto es la mirada de Cristina, todo eso es lo que Cristina quiere y a través de Cristina el pueblo que ama a Cristina. Alberto Fernández no va a desconocer esto. Y seguramente estos son resortes naturales que va a activar durante su gobierno, pero esto no implica que en los detalles, en designación de ministros, en la toma de medidas, en las leyes, en elevar leyes al Congreso, en pensar los lineamientos generales y más importantes del gobierno, no tenga absolutamente toda la decisión. Estoy convencido de que, primero, que él tiene las condiciones y segundo, que ella tiene para Alberto Fernández un respeto muy grande. Será un grandísimo soporte. Veremos qué pasa el domingo en todo caso. Digo, será un grandísimo soporte, pero veremos qué pasa el próximo domingo. Candidato a la reelección, el presidente Macri, él de nuevo en esta campaña, te pediría tú que la calificaras, esta campaña, estos meses de campaña, donde decía que recorrería las 30 zonas del país más importantes. Esto es lo que él decía, ¿no? Vamos a recorrer el país de manera permanente. ¿Qué te queda del discurso del presidente Macri? Se sabía de antemano, pero ha corroborado que no tiene las condiciones intelectuales, ni morales, ni éticas para ser el presidente de una nación como la Argentina. Un hombre de una liviandad y superficialidad que abruma, con un discurso muy modesto y con una capacidad de trabajo propia de un hijo de rico que nunca hizo nada en su vida, que solamente heredó. Y con ese comportamiento ha hecho todo lo que hizo y llegó al gobierno para realizar lo mismo con un entorno que actuaba por él mientras él ponía la firma y lo han hecho muy pero muy mal. Traicionó todo lo que dijo, todo lo que prometió. Ha sido una persona que le falló a la gente, a aquella gente que le creyó. A mí me parece que el ciudadano debería tener un poco más de información para saber sobre sus candidatos, pero consiguió engañarlos y al cabo de 4 años ya no hay engaño posible. De ahí viene esta hecatombe que va a vivir el domingo, este desastre electoral, esta catástrofe que le va a tocar vivir según mi punto de vista. Mucho podría estar equivocado, quizás en mi apreciación, pero estoy convencido de que las cosas van a ser así y que muy felizmente para la Argentina podemos el lunes tener una imagen de una urna con pies que le da una inmensa patada a Mauricio Macri y al neoliberalismo. Lo más importante no es Macri. Macri es una anécdota en la vida de la Argentina. Lo trascendente es no volver a las prácticas neoliberales que llevaron al verdadero desastre, a esta hambruna atroz, fatal que vive la Argentina, al desempleo, al salario muy pero muy bajo, muy por debajo de la inflación, a una salud resquebrajada, a una enseñanza ultrajada, a una persecución de los docentes, de los científicos, de todo lo que mueve un país. Todo esto fue atacado, menos la clase dirigente, la élite a la que él pertenece y que por otra parte se ha robado como nunca se robó en un país en estos 4 años. Si te digo 4 años en el contexto de todo lo que significa la historia de una nación, ¿cómo pasarán? ¿Cómo pasarán a la historia en el contexto de toda la historia del país? Macri será una caricatura en la historia. Macri será un hombre objeto de burla cuando pasen los años. Se van a recordar todas las tonterías que ha dicho, los mamarrachos que ha expresado, el vacío de sus discursos, el conflicto que ha tenido siempre con la verdad. Es una caricatura, no es un digno presidente de la Argentina y por eso es que me permito decir, la Argentina tendrá una decisión enfática el próximo domingo en empujarlo a una historia que no dirá nada, una historia anodina, pobre, digna de un hombre que nada pudo hacer por su país y que lo que hizo fue en contra de su pueblo. Del pueblo. Cuando hablamos de pueblo hablamos de los sectores medios y de los sectores vulnerables. Los ricos, los burgueses, no integran, en mi concepto, lo que llamamos pueblo, integran la idea cabal de nación. Pero cuando yo digo pueblo estoy hablando de los sectores que más padecen cuando se dan gobiernos neoliberales como este. En este recorrido quiero preguntarte por Roberto Lavagna. Según las encuestas va en tercer lugar, entre 7 u 8 puntos dependiendo de la encuesta obtendría este resultado el próximo domingo, reitero, dependiendo de la encuesta que se revise. ¿Qué significa para la política Roberto Lavagna, para la política argentina? Lavagna es una buena persona, un hombre muy preparado, uno de los que más sabe de economía en la Argentina, fue un buen ministro de Néstor Kirchner, aunque Kirchner inauguró algo que se esperaba, que era imprescindible en América Latina, de poner a la política por encima de la economía.
En la Argentina, como en algunos otros países, suelen mandar los economistas, los ministros de Economía. Entonces los presidentes consultan a los ministros y le dicen, ¿te parece que puedo hacer esto? El ministro le dice, no, porque los números no dan. Así era hasta que llegó Kirchner. Kirchner dijo, vamos a poner la política delante de la economía. En consecuencia, tomó decisiones políticas antes que las económicas. El que cumplió con las medidas económicas fue Labaña, un hombre técnicamente irreprochable, seguramente un gran conocedor de la economía, un hombre de bien, un hombre apreciado. Para mi gusto, demasiado alineado a lo que llamamos el establishment. No sería un hombre que podría dar vuelta nada en la historia, no tiene nada que ver con esa... desde la visión de la economía ortodoxa. Sí, desde ya. Aunque lo que aplicó junto a Néstor Kirchner fue una economía que se salió de esa ortodoxia y pasó a el respeto de la economía a la política. Primero la política, lo que hay que hacer para acercarle algo de felicidad a la gente. Luego viene la economía y lo que se le preguntaba a un ministro si se podía hacer, en Kirchner se convirtió en una orden, hay que hacer esto. Labaña lo hizo muy bien. Es un candidato absolutamente potable, irrespetable, digno de un voto de alguien que no quiera irse tan a la izquierda en el espectro político. Y en el tema postelectoral, ¿dónde lo ubicarías? Estoy seguro que mucho más cerca de Alberto Fernández. ¿Sí? Labaña no tiene nada que ver con Macri y tiene algunos vasos vinculantes con Alberto Fernández, no tanto con Cristina Kirchner, pero sí con Alberto Fernández, que es un gran articulador y que muchos dicen sería capaz de ofrecerle el Ministerio de Economía a Labaña. Esto podría suceder, no es algo a descartar. Por consiguiente, está muy claro que Labaña, pasada las elecciones, va a ser un hombre afín por lo menos con Alberto Fernández, hasta que las primeras medidas de Alberto Fernández le provoquen una gran discrepancia, esperemos que no, porque va a tener sus diputados y va a tener sus representantes en el Congreso y será muy importante contar con el apoyo de él. En este recorrido quiero preguntarte ahora por Juan José Gómez Centurión. Juan José Gómez, si lo revisamos en la visión latinoamericana, es ahora un nuevo conocido. Internamente en la política argentina, ¿quién es? Lo vimos, lo conocimos en los debates. Es una inexistencia. Es un hombre que estaba en el gobierno, en la aduana, designado por Macri, que fue denunciado por corrupción por la ministra de Seguridad. Así han sido las cosas también en este gobierno. La ministra de Seguridad dijo que era corrupto Gómez Centurión. Macri lo sacó del cargo. Gómez Centurión fue a hablar con él, le dio pruebas de que mentía la ministra y Macri acordó que siguieran los dos. Ese es Gómez Centurión, un hombre que tampoco tuvo la dignidad en ese momento de decir yo no me puedo quedar en un gobierno que me acusa de corrupto y después muy campante me deja en el lugar que estoy ocupando. Es un hombre de la derecha, un hombre que está contra la despenalización del aborto fuertemente, convierte esta brutalidad en parte de su campaña y está a la derecha de Macri. Le quita a Macri 200 o 300 mil votos, no creo que más de eso, el 1%, el 1,5% en el mejor de los casos. Está muy enojado porque su propio candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es de lejos el distrito más importante del país, salió en un tuit pidiendo que voten a Macri, que no lo voten a él y que no lo voten a Gómez Centurión. Y Gómez Centurión ha denunciado lo que es muy factible, que el gobierno le puso dinero, dijo billetera mata convicciones y Gustavo Álvarez se llama ese candidato a gobernador, traicionó a Gómez Centurión. Imagínate que esto también te traza un perfil hasta del propio Gómez Centurión. Sin duda, de este candidato y de estos actores de la derecha, no importa que sea en este mundo de la provincia de Buenos Aires, porque me hablas que le quitaría probablemente un 1%, pero Macri en este momento necesitaría cualquier voto. Necesita de esos y de los de Esper, que será seguramente la próxima persona por la que me vas a preguntar. Y sí, entre ambos le van a llevar quizás en la suma 3 puntos, que no hacen a la cuestión si pensamos que hay 15 o 16 puntos de diferencia, pero que podrían ser decisivos si la diferencia estuviera entre 8 y 11, por ejemplo. Este es lo que pensaba Macri, por eso hizo cualquier cosa Macri, bien antirrepublicanas, y candidatos que son muy cercanos a él, porque ni Espert ni Gómez Centurión son tan reacios
a Macri, tuvieron que denunciar sus políticas, porque Espert trató de impedirle que accediera como partido político a estas elecciones. Le puso un dique y además le robó a uno de los candidatos, también de la provincia de Buenos Aires, con lo cual Espert ha dicho cualquier cosa de Macri porque se sintió muy, pero muy dolorido con semejante decisión. Qué intríngulis de la política de la derecha argentina a través de estos candidatos. Gente moralmente muy pobre, humanamente descartable, que están allí. Uno nunca puede entender a veces cómo llega determinada gente a ser esperanza de cientos de miles de personas, porque finalmente Gómez Centurión, que está allí, es seguido por 300, 400 o 500.000 personas. ¿Cómo puede ser, me pregunto, que haya 300.000 personas? Es muchísimo, que siendo poco, pero es muchísimo de todas maneras como concepto, que puedan creer en un personaje de esta naturaleza. En esto talla mucho el odio de la derecha. Lo que hacen Espert y sobre todo Gómez Centurión es concentrar todavía más odio del que ya genera en la diferencia de clases, en la mirada despectiva de la clase alta, Mauricio Macri. Espert es un economista muy destacado, muy convocado siempre por los canales de televisión, que tiene mucha llegada a los medios, pero que desde que apareció Macri empezó a discutirle a Macri, porque él está más a la derecha en las medidas económicas que Macri. Él entendía que había que dar un shock violento desde el primer momento, aquello de Naomi Campbell, la doctrina del shock, que eso se tenía que aplicar a rajatabla por Macri y que no lo había hecho, por lo tanto se sintió casi opositor a Macri en ese sentido, en las cuestiones económicas, aunque está muy cerca ideológicamente de la misma gente de Macri. Es un economista que dice cosas contundentes, muy fuertes, muy pesadas, pero que no tiene gravitación, no tiene llegada a la gente. Hubo un momento en que pareció que candidato de la derecha, que dice cosas duras, que hablaba contra el kirchnerismo, pero también contra Macri, había convocado a algunos jóvenes que se habían sentido atraídos por él. A mí me llamaba muchísimo la atención. Detrás de un joven no puede haber otra cosa que alguien que quiera cambiar el mundo, no alguien que pueda acompañar personajes como estos. Pero hay jóvenes que nacen viejos. Y entonces es posible que contra lo que era mi visión, mi manera de ver las cosas, tuviera un seguimiento de los jóvenes. Me parece que ahora es un candidato desvaído, que tanto él como Gómez Centurión no significan nada electoralmente el próximo domingo. El próximo domingo. Me queda un candidato, Nicolás del Caño. Muy respetable. Todos ellos son muy respetables. Están a la izquierda de la izquierda. Dicen no hay que pagar la deuda. Una insensatez que no podrías cumplir. Lo dicen porque saben que no van a ser gobierno, que no tienen manera de ganar. Entonces... Pero interesante que se presenten además con ese discurso. ¿Cuántos votantes crees o cuántos votos duros crees que pueda obtener? Yo creo que hay 2,5 puntos de votos. Estamos hablando de 1 millón de votos que pueden seguirlo. No es poca cosa. Para quienes tienen menos posibilidades incluso hasta de hacer llegar sus propuestas a la gente. Tiene una candidata a diputada, la candidata a vicepresidenta también es una mujer muy valiosa, salida del sindicalismo, del PLA, y una candidata a diputada que es una figura muy apetecida políticamente, todo el mundo quisiera tenerla, que se llama Miriam Bregman, que es una muy buena luchadora. Son lo que nosotros llamamos simpática, cariñosamente, y ellos mismos muchas veces llaman troscos. Quiere decir, son muy fieles a una política de izquierda a rajatabla, que por no negociar con otros aspectos que podría tener la izquierda, están allí en un lugar respetado. Del Caño es muy respetable, para mí fue la mejor actuación del último debate, el que más claramente dijo sus propuestas, pero no pueden mover el amperímetro, no, porque además el kirchnerismo ocupó todo lo que la izquierda pueda decir, todo lo que se pueda proponer de justicia social, de equidad, etcétera. El kirchnerismo, como antes en la historia de la Argentina, el peronismo vino y lo hizo, le saltó por arriba. Había quienes estaban construyendo esa izquierda que, por ejemplo, existe en Uruguay, que en determinado momento se dio en Chile, izquierdas que trabajaron ideológicamente, que captaron a la gente desde la ideología. En cambio, el peronismo y el kirchnerismo vinieron e hicieron las cosas. Aquello que se discutía, ellos lo hicieron. Por lo tanto, generaron un rechazo muy grande de los sectores elitistas, de la vieja ortodoxia de la política del país. Pero
Sí, son votantes, candidatos muy respetables, los que llamamos de la izquierda. ¿Crees que hay realmente un escenario en el que se pueda prever una segunda vuelta? ¿Una? ¿Segunda vuelta? No, no me parece. Si hubiese una segunda vuelta sería muy dificultoso ya para Alberto Fernández. Una caída de 6 puntos, 7 puntos tendrían que ser, ganar nada más que por 9, sería una amenaza muy seria para Alberto Fernández. Dejaría al kirchnerismo en una situación de expectativa, todavía puede ganar, pero no este clima de alivio, casi de primavera en el alma, de contención psicológica que se ha dado en la Argentina a partir de las PASO, cuando la diferencia pareció ponerlo a Alberto Fernández y a Cristina Fernández a salvo de cualquier sorpresa este domingo. Yo creo que sí, que eso va a ocurrir y sería un verdadero desastre que se dé lo contrario, porque más neoliberalismo nos llevaría a que eso que estamos viendo ahora en Chile y que seguramente va a ocupar tu programa, se diera en la Argentina. Un gobierno neoliberal no puede resistir en las actuales condiciones un año y medio más sin que la gente salga a hacerse matar en las calles con tal de correrlos. En todo caso, como lo reiteramos, el próximo domingo será la encuesta definitiva y es un escenario probable, en todo caso está en la normativa electoral del país. Es un escenario posible la segunda vuelta, pero no es probable. Entiendo tu postura. Ahora, queda muy poco tiempo para que se dé precisamente este día y hay una grandísima expectativa. Alrededor de todo esto han pasado otros hechos políticos que no debo dejar de preguntártelos, como por ejemplo lo que hablábamos la víspera con respecto a cómo intentó atacarse la fórmula Fernández a la presidencia con el tema de los cuadernos K que se reiteró y hoy aparece una información que pareciese entonces que da la razón. Lo que llama la atención es que aparece hoy justamente a 2 días de las elecciones. Aparece un fiscal que dice esto no tiene ningún sustento jurídico. Es que nunca lo tuvo. Pero no lo había dicho todavía la justicia claro, y en la figura de una persona respetada. Una figura la más respetable del mundo jurídico en la Argentina, que es el doctor Raúl Zaffaroni, ya lo había dicho por marzo, yo tengo una declaración de él en la que decía esto va camino a todo tipo de nulidades, lo han hecho todo mal porque lo hicieron deshonestamente. Nunca fue la justicia en la Argentina ni en ninguna parte del mundo, yo creo, salvo en Brasil con Lula, tan deshonesta como fueron en las actuaciones de jueces como Bonadío y fiscales como Stornelli. Hicieron cualquier desastre, negaron todo el derecho procesal, el derecho procesal lo tiraron al vacío, se despreocuparon absolutamente de todos los pasos que hay que dar en la justicia para poder hacer las cosas como la propia justicia indica. Y hoy apareció un fiscal, Dilelo, diciendo que todo lo que se ha realizado hasta ahora no tiene ningún valor. Las indagatorias que llevaron a cabo, las prisiones que decretaron, nada de esto tiene valor, según el fiscal que actúa de acuerdo a la ley y en medio de la credibilidad que le da ser un hombre muy reconocido, pero que además toma nota de todo lo que el mundo jurídico, el que todavía tiene que ver con lo que llamamos justicia, ha pensado de este caso de los cuadernos. O sea que también este golpe de timón de último momento que intentaron Clarín y La Nación, la mafia periodística de la Argentina, trayendo los cuadernos originales, como si esto pudiera cambiar el escenario, ha sido una tontería, porque los cuadernos originales no eran necesarios porque estos jueces actuaron con las fotocopias como si hubieran tenido los cuadernos originales. Sí es que son los cuadernos originales. Todavía hay mucho camino a recorrer en esto, pero hoy en lo que dice el fiscal Dilelo me parece que es una bofetada definitiva a una historia tenebrosa de la justicia en la Argentina que se escribió con intención política, la intención política de borrar del mapa el kirchnerismo y el kirchnerismo aparece ahora gozando de una extraordinaria salud y siendo el gran candidato, lo veremos el domingo, a ganar las elecciones. Y en particular de borrar del mapa la figura de la expresidenta, actual candidata a la vicepresidenta Cristina Fernández. Este es el panorama de cara al próximo domingo. Víctor Hugo, gracias, nos encontramos el próximo domingo. Es un placer, Tatiana. Tenemos operativo, como siempre lo saben ustedes, aquí en la pantalla de Telesur, en nuestra multiplataforma, en redes sociales. Argentina Decide, nos acompañas también con Uruguay Decide. Son 2 naciones del sur del continente bañadas por el Mar de la Plata, de lo que muchos sabes y vamos a estar muy pendientes de ese resultado. Desde muy temprano y al momento de que entreguen resultados estaremos con el análisis, así que nos encontramos. Muchas gracias.
si Dios quiere. Así es.